Bien, yo había escogido, después de mí hablará el profesor Abdallah Saaf y cuando se haya pasado el momento brujo del sueño, que yo voy a ocupar. El momento brujo de la digestión, ¿no? Que nos hace entrar en somnolencias que pueden ser andalusíes o no. Bien, decía un amigo mío, y me permiten la butad, una vez llamé a su casa en el sur de Francia, estaba y se asomó, es un amigo hispanista, y dice y me dice, ¿qué haces llamando a la hora de la siesta? Digo, hombre, yo pensaba que los franceses no dormíais la siesta, ¿no? Y dice, es que esto es cosa de salvaje, el no dormir la siesta. Efectivamente, estaba durmiendo, o sea que es la hora de la siesta, que es sea en una mezquita, o sea, en nuestra casa, o sea, en una iglesia. Yo había escogido mis torpes palabras, porque ya la verdad es que lo dije el primer día, no sé si lo dije o lo voy a decir ahora. Después de haber organizado 60 o 70 acontecimientos a lo largo de mi vida profesional, estoy fatigado. Estoy fatigado y se lo manifestaba así a María del Mar Villafranca y a Juan Calatrava. Uno tiene ya que ir reservándose y quizás aventuro que este sea el último o uno de los últimos momentos donde yo participe en algo, si no por lo menos esta es mi intención, como organizador o como director académico, como se quiera. Pero el organizar cosas tiene una ventaja, y antes de entrar en materia quiero decirlo, y es que uno hace lo que antes se llamaba sociedad. Es decir, uno el conocimiento creo que no se lo queda para uno mismo, sino que el conocimiento se transmite y se comparte sobre todo en actos como estos, que a veces tiene más público, a veces tiene menos público, a veces los colegas van y vienen, nunca conseguimos dejar a los intervinientes en el mismo sitio un rato, sino que andamos ajetreados, pero sea como fuere, el hecho del conocimiento se produce no solo en los libros, sino se produce en el hecho de compartir y transmitir. Entonces yo siempre le he dado una gran importancia a estos actos, se publiquen o no se publiquen, que esto es otro segundo asunto. Haya más público o haya menos público. Yo creo en la eficacia de estos actos. Y creo que a lo largo del coloquio pues, se ha ido viendo pues, que estamos en sintonía y que los colegas pues, vamos compartiendo una serie de puntos en común bastante importantes. ¿Qué podía yo aportar en el día de hoy? Con brevedad, después de haber reflexionado pues, algo sobre el mito de Al-Ándalus. Algo que no fuese de ya vi, algo que no hubiese dicho en otros momentos. Entonces, creo que puedo aportar simplemente 2 o 3 ideas que las dejo en el aire, no las dejo cerradas. Uno, la vinculación del mito de Al-Ándalus con el romanticismo y su proyección postromántica. Si nos atenemos a los tratadistas del romanticismo, los teóricos que han reflexionado sobre la naturaleza epistémica del romanticismo, cito a uno de ellos, han dicho que los románticos se preocupan de la cosa del espíritu y esperaban que por medio de la imaginación y de la intuición inspirada podrían entenderla y expresarla en su poesía penetrante. De ahí que fue la búsqueda de un mundo invisible lo que evocó la inspiración del movimiento romántico e hizo a la mayor parte de ellos poetas, o por lo menos dentro del campo de la poética. El romanticismo, por tanto, que supone una apertura al universo onírico, como Albert Becken señaló en su momento, en el cual el sueño, en particular el sueño, nos pone en comunicación con una realidad profunda, en palabras textuales suyas, y el sueño y la noche se convierten en uno de los símbolos por los cuales un espíritu deseoso de abandonar la apariencia llega a ser y trata de expresar el aniquilamiento del mundo sensible. La preeminencia de la noche y el sueño, por tanto, en el movimiento romántico, es un hecho sobradamente estudiado y que yo simplemente traigo aquí a colación. Es el campo de lo irracional.
Pero también hay que señalar que lo bello, es decir, esa aspiración de la noche y el sueño, y la aspiración a lo bello conlleva también la aspiración a lo bueno. De ahí que yo haya acuñado algo que creo que estaba en el aire, pero que no se había dicho hasta el momento presente, y es que el mito al-Ándalus es un mito bueno para ser pensado, no solamente bello, bello por las connotaciones estéticas que tiene, sino bueno desde el punto de vista antropológico, para pensar y para incluso beneficiarnos, como decía ayer en la película Andalusíes, Alía Mahán, para beneficiarnos mutuamente. La irrupción de Oriente en ese universo se operó antes del romanticismo. De hecho, es Antoine Galland quien, a través de la traducción y siendo portador de Las Mil y una Noches, que estos textos produjeron un efecto devastador en la seguridad que otorgaba al cristianismo como horizonte cultural. El efecto de Las Mil y una Noches se hizo notar especialmente, sobre todo en el romanticismo. Ha escrito un querido amigo que profundizó en esto, Jean-Michel Corny, lo siguiente sobre, por ejemplo, el viaje de Edgar Quinet a Granada, basado en su descubrimiento de ese oriente doméstico que representa de alguna manera Granada y la Alhambra. La audacia de Quinet, escribe Corny, es haber presentido las reacciones en cadena que entrañaba la desaparición de explicación bíblica y clásica. Desde ahora, pensar el mundo, debatir las grandes cuestiones, es obligatoriamente cuestionar y confrontar tradiciones diferentes. Este nacimiento de los comparatismos es también una crisis de los absolutos. Es decir, la aparición del Oriente en el marco del movimiento romántico supone también la pérdida de pie para el propio cristianismo. Y aquí es un hecho notable que citaba Gabriel Martínez Gros ayer, la figura de Chateaubriand, como es lógico. Chateaubriand, como es sabido, es el escritor que hizo suyo la idea del genio del cristianismo, poniendo en un marco y confrontó el genio del cristianismo también con otro horizonte, como fue el buen salvajismo en Atala y René, o el orientalismo en el caso del Dernier Abencerrage. Chateaubriand es un escritor que en una de los trozos, de los fragmentos del Dernier Abencerrage, pongo un antecedente. Chateaubriand no amaba nada el mundo oriental. Cuando él penetra a través de Grecia en el mundo turco-otomano, realmente lo rechaza. Y son numerosos los signos de rechazo del mundo turco-otomano. La estrella que guía a Chateaubriand es sobre todo una estrella bíblica que podría estar centrada en Jerusalén, básicamente. Cuando viene a Granada, es un misterio insondable porque en su viaje, después de haber recorrido todo el Mediterráneo, no dice nada sobre la Alhambra. Y sin embargo, años después publica Le Dernier Abencerrage. Quizá alguna de las respuestas que pueda haber a esto, además de lo que son ya los datos arqueológicos sobre el por qué deja reposar este tiempo Le Dernier Abencerrage, resida en la superioridad que Chateaubriand le otorga al cristianismo. De hecho, hay una frase, Le Dernier Abencerrage, en la cual, ante el abencerraje, ante las pinturas de la Sala de los Reyes, en la Alhambra, dice lo siguiente. Dice textualmente, ante esas pinturas, ante las pinturas, es más curioso, ante las pinturas, la galería de retratos del Generalife, que era una galería de retratos que tenían y que prácticamente desapareció, la familia propietaria del Generalife,
y que representaba una genealogía desde los reyes más antiguos de España, pasando por los reyes nazaríes y llegando hasta su momento, siglo XVI, XVII. Esta galería de retratos indica la profundidad de la memoria genealógica de la nobleza, a la cual no le importa ser de un origen u otro, sino simplemente la profundidad de mirada y la distinción. Y dice a Benjamín, cuando se encuentra ante estos retratos, le dice a su interlocutor cristiano: nosotros no sabemos pintar. Esta es la palabra, esta es la frase: nosotros no sabemos pintar. Es decir, el abencerraje se está plegando ante el universo, la superioridad del símbolo que representa el pictorialismo. Nosotros no sabemos pensar. Chateaubriand había hecho, en el genio del paganismo, había hecho todo un canto a las ruinas, consideradas en su relación con lo pintoresco. Textualmente dice, porque ordenan lo mágico en un cuadro. De manera que finalmente lo que nos decía Gabriel Martínez Gros ayer, que era que lo que se había producido en la historia española había sido un acto de conversión, en el viaje de Chateaubriand se ve también cómo a través del pictorialismo y a través de la superioridad del símbolo pictórico se produce el mismo efecto. Es decir, que el abencerraje reconoce que hay una superioridad cultural en el manejo del símbolo que solamente radica y solamente está en el universo de la simbolicidad cristiana. De hecho, Carl Jung, el psicoanalista, bastantes años después, decía: sin duda nosotros somos los herederos legítimos del simbolismo cristiano, pero hemos dilapidado esa herencia. Hemos dejado desplomarse la casa que nuestros padres habían construido y ahora buscamos irrumpir en unos palacios orientales que nuestros padres nunca han conocido. Es decir, que el Oriente es considerado, pues en Carl Jung en particular, como una renuncia, cosa que es bastante frecuente en su época, como una renuncia al simbolismo cristiano. Bien, de hecho, en el mundo del romanticismo son numerosos los autores que tienen ese horizonte. Por ejemplo, cuando Martínez de la Rosa se entrega a escribir Isabel de Solís, es evidente que no por casualidad escoge este tema, es decir, el de la conversión, el de la permanencia, etcétera, etcétera, siendo dentro del horizonte, como decimos, propiamente romántico. Bien, en cualquier caso, ese horizonte que yo simplemente quería insinuar, nosotros podríamos tener un abuso, digamos, desconstruccionista sobre el mismo. De hecho, uno de los problemas que encontramos hoy es el exceso de desconstruccionismo. Es decir, empezamos a analizar el universo romántico y finalmente el mito de Al-Ándalus lo dejamos reducido a lo que era, un mito probablemente activado previamente, como hoy nos decía Ismail Diadé, en Tombuctú, pero reactivado en el romanticismo y donde alcanza su verdadera dimensión simbólica hasta el día de hoy. Frente a eso hoy podríamos nosotros enarbolar, y de hecho eso ocurre, por ejemplo, en el libro de Robert Irwin, que de Alhambra, o ocurre en otra serie de textos que han ido surgiendo a lo largo del texto, y es la moda desconstruccionista, hasta el punto que llega un momento que la afirmación tajante sobre el mito, como sobre la Alhambra o sobre cualquier cosa, es que todo es falso. Frente a esto, ya Gilbert Durand, en las estructuras antropológicas del imaginario, advertía, quedé sorprendido porque recurriendo a él, advertía hace años con la siguiente texto: es hora además de ponerse de acuerdo sobre la pretensión de algunos que quieren desmitificar al hombre a cualquier precio. A nuestra vez podemos preguntarnos bajo qué régimen místico se manifiesta a su voluntad esa desmitificación.
Uno de los signos de nuestros tiempos es, de acuerdo con el régimen de abstracción semiológica u objetiva, la confusión hiperbólica y polémica del mito de la mitificación. Nuestra época destripadora de mitos y de mística se quiere entregar al régimen de la antítesis y por ello a todas las tentaciones de la exageración hiperbólica. Pero parece por muchos indicios que este modelo arquetípico se quedará pronto atrasado. Nuestra civilización racionalista y su culto por la desmitificación objetiva se ve sumergida, de hecho, por la resaca de la subjetividad vejada y de lo irracional. Antonio, por favor. Antonio. Asseyez, s'il vous plaît. Asseyez. Bueno, lo que Durand sostiene es, por tanto, que a pesar de los esfuerzos, y esto lo está diciendo a finales de los años 70, por desmitificar al hombre a cualquier precio y, por tanto, hacer caer las estructuras míticas, finalmente las estructuras míticas se van a resistir y van a permanecer, y que él augura que las estructuras diurnas y nocturnas del imaginario van a permanecer. Y a esto él, utiliza incluso un método de análisis que le llama mitoanálisis para poder penetrar en esas estructuras, y que otros como Michel de Certeau, aquí mencionado varias veces a lo largo de ayer y hoy, también le llamaba historia y la combinatoria de historia y psicoanálisis. Bien, todo este universo que acabamos de señalar, romántico, que hemos dado simplemente unas ideas breves sobre el particular, nos podemos preguntar hasta qué punto puede recobrarse o puede alimentar nuevas figuraciones en el mundo moderno que no sean neorromanticismos banales. Y entiendo por neorromanticismos banales la pregunta va dirigido sobre todo a la novela histórica. Creo que a nadie se le escapa que cuando hoy se visita la sala de un aeropuerto, y pongo por ejemplo el de Málaga, o muchas librerías, las baldas de las librerías están llenas de novelas inspiradas en particular en Granada. Son legión. Yo la última vez que entré me encontré, era una verdadera avalancha. La pregunta que yo me quería hacer hace tiempo es si esto era una moda o esto respondía a unas pulsiones profundas, llamémosle multiculturales o de pluralidad cultural. Esa pregunta me parece falsa. Quizás la pregunta correcta sería si responde a un neorromanticismo en cuyo horizonte está también la pluralidad cultural. Y entonces, como a esa pregunta no me la puedo contestar porque no soy perito, lo he intentado, pero no soy perito todavía en esta cantidad de obras narrativas sobre Al-Ándalus, sí puedo decir que uno de los textos que a mí me parece, y curiosamente no traducido, y espero que la Alhambra, por ejemplo, y alguna editorial pudiese contribuir a su traducción, sí que constituye un hito de lo que podríamos llamar postromanticismo o post-postromanticismo, que nos ofrece claves interpretativas que no sean narrativas, sino poéticas o que reflejen el genius loci del lugar. Y me refiero, lógicamente, para los que son versados en esto, a Le Fou de Elsa. Le Fou de Elsa, que es el poema narración de Louis Aragon, el poeta surrealista, publicado en 1963, y que es un largo poema mezclado con prosa, poème à thèse, se llama, poemas con tesis, de unas 450 páginas. En primer lugar, llama la atención que Louis Aragon, que fue surrealista, pero que en esos momentos había optado políticamente, hacía muchos años, frente a André Breton por el realismo socialista y por su apoyo al régimen soviético, la atención de que elija Granada como marco para el desplazamiento, para su poema narración. Se ha enfatizado, sobre todo el mayor especialista de Louis Aragon, en particular Bismuth, en que el hilo conductor de este complejo poema, narración,
tiene que ver, en el cual hay un diálogo transhistórico, donde dos personajes de épocas distintas se enamoran, en este caso alguien de la baja edad media y una señora identificada con Elsa Triolet, su mujer de este mundo contemporáneo, y las problemáticas que llevan cruzadas. Se ha hablado de que este poema, difícil de comprender, tiene una cierta opacidad con la elección tanto del modelo narrativo relacionado con la poesía, evidentemente, y con la narración en sí misma, con la exactitud del mismo, en el cual Louis Aragon recurre a la ayuda de arabistas como Louis Massignon. Y en este poema, Aragón, en el cual uno de los leitmotiv es Boabdil, el último rey nazarí, y motivo argumental en parte, no busca orientalizar, como en el viejo romanticismo, la figura de Boabdil, como había hecho con Aben Humeya, había hecho Martínez de la Rosa. Él imagina un Boabdil en proa hacia su desfondamiento. Dice Bismuth, él se sabe que se ha parado ante el abismo y por tanto durante 10 años ha intentado no caer hacia abajo. Hay un momento de cierto existencialismo se refleja en el poema. Y bueno, esto se ha relacionado con los acontecimientos contemporáneos. Bien, por un lado está el azar, es decir, que él narra que en 1960, 3 años antes de la publicación de Le Fou de Elsa, encuentra en su biblioteca, un poema titulado, un romance, El Empíspera de la toma de Granada, que le hace fijarse en este asunto histórico. Granada, la Granada de los últimos días, la Granada asediada por los reyes católicos, que ha pasado, y yo no sé de dónde la primera vez, puede ser de un diario de niños en mi sueño, y sin duda que aquí está una Granada como son las catedrales las catedrales románticas, con una pareja de edad bajo la campana de vidrio de un bibelot. En la tarea de darle forma arabizante ya hemos dicho que Aragón contará con la ayuda de Massignon, y el mito que él intenta abordar, que aborda a través de este complejo lenguaje, el Le Fou de Elsa, donde hay un hecho transhistórico y por otro lado centrado en el genius loci local, tiene también que ver con los acontecimientos que transcurren en esos años, y en particular se ha hecho ver que el poema de Louis Aragon tiene que ver con la guerra de Argelia, y la crisis del comunismo. De manera que buena parte de la souffrance, del sufrimiento que se quiere expresar, y de las dudas y las hesitaciones que hay en el mismo, tienen que ver con la actualidad y la contemporaneidad. Bien, yo traía este ejemplo a colación porque yo creo que es un ejemplo sin traducir, que sin embargo en Francia es muy conocido, que nos puede servir a nosotros para ejemplificar el paso del horizonte romántico al post-romántico. Es decir, cómo no hacer orientalismo o nuevo neorientalismo, como pienso yo que se hace en la mayor parte de la novela histórica contemporánea, sea de origen foráneo o local. Sino que el destino del pensamiento a través de fórmulas novedosas, como en este caso un poema narrativo, con el caso de Louis Aragon, largo y además con profundidad incluso semántica, porque Aragón cuida cada uno de los términos que utiliza, y lo que primero que le llama a uno la atención cuando lo lee es la exactitud que busca. Tiene sus erratum, sus erratas, evidentemente, pero se nota que el autor intenta en todo momento, no estando familiarizado con la literatura científica, intenta, sin embargo, atenerse y ser exacto en sus apreciaciones, sobre todo semánticas.
Pues bueno, esto me da a mí para pensar que existe una posibilidad de recrear el mito andalusí en toda su ambigüedad y su polisemia semántica a través de formas y fórmulas vanguardistas. Lo contrario sería quedar atrapado de la nostalgia. La nostalgia es el mal del país, como ha sido definido, porque saben que la palabra nostalgia procede del mal que sufrían los soldados suizos en la edad moderna con su deseo irrefrenable de volver a la patria local. Los soldados suizos, cuando se acordaban de su cantón, no ya de Suiza en general, sino de su cantón, lo que querían era volver y abandonaban las armas. Todos recordamos todavía la escena de la Primera Guerra Mundial donde muchos soldados, especialmente italianos y de otros lugares, abandonaban las armas, no digo ya en el antiguo régimen, abandonaban las armas y entonces se iban a recoger la cosecha y se acababa la guerra o continuaba, pero ese deseo irrefrenable, la nostalgia. La Alhambra crepuscular, que representa, porque la Alhambra es el Al-Ándalus crepuscular, ojo, porque hay otro Al-Ándalus que es el Al-Ándalus de las tres culturas. La Alhambra no es el Al-Ándalus de las tres culturas, el Al-Ándalus de las tres culturas, que es descubierto también por Quiné, es el Al-Ándalus de Córdoba, es el Al-Ándalus califal y fundamentalmente. El Al-Ándalus de la Alhambra es el Al-Ándalus crepuscular, es el que nos inspira más nostalgia. Por eso quizás en el horizonte del anhelo de Al-Ándalus, la Alhambra ocupa un lugar mayor hoy que Córdoba, porque ha trabajado más, diríamos, en el universo del imaginario ha trabajado más la nostalgia como universo. Bien, la nostalgia de una vida más bella, como le llamaba Johann Huizinga en el otoño de la Edad Media, que emerge en los albores del mundo moderno, que diluye el encantado mundo medieval, la nostalgia en el mundo que nosotros vivimos, la nostalgia, el mundo moderno es el mundo desencantado, el mundo donde ya ha acabado el encanto, el romanticismo representa un intento de regenerar el encanto precedente y la nostalgia es la nostalgia de lo que se ha perdido irremediablemente, como decía Vladimir Yankelevich. Es decir, Vladimir Yankelevich llamaba la nostalgia lo irreversible, o la calificaba dentro de lo irreversible. De tal manera que el peligro de trabajar la nostalgia es el peligro de recrearse en un mundo en el cual no existe proyección de futuro y por tanto es un mundo abocado finalmente probablemente al casticismo, abocado al encierro, etc. La única manera de salir de él y también de la melancolía, que es la enfermedad del siglo XX, estamos atenazados entre la nostalgia y la melancolía. La melancolía, la depresión, es la enfermedad de las sociedades modernas, emparedados entre la nostalgia y la melancolía. La única manera es recrear y reinventar, reencantar el mundo cotidiano. Y para reencantar el mundo cotidiano, que es lo que nos piden los poetas, reencantar el mundo cotidiano, yo creo que el mito Al-Ándalus es un mito apto para ser pensado. Yo, dicho esto, que es el núcleo, digamos, epistémico de lo que yo quería transmitirlo y que podría ser ilustrado con muchos elementos, tenía una segunda parte, pero que no la voy a expresar aquí, y es que el mito Al-Ándalus no es solamente una construcción imaginaria. Siguiendo con la hipótesis de esta mañana que lanzaba Sandra Rojo, existe el mito vivo de Al-Ándalus. Y ahí está Tombuctú, ahí están los fascis, ahí están portadores del mito no solamente imaginario, sino del mito vivo de Al-Ándalus. Y ese mito vivo de Al-Ándalus no es ideal y encantador solamente, está plagado como todo mito de numerosas contradicciones.
ni los poetas son desinteresados, ni las músicas son gratuitas, ni tampoco las fiestas son solamente para el deleite. Existe también negocio, existe también, debajo del mito existen tratos de diferente naturaleza, y a fuerza de ser realistas, hay que decir que el contrapunto del mito es la realidad, y la realidad es conflictual. No podemos negar que la realidad, incluso los portadores del mito, están sometidos a los mismos alias que cualquier otro ser humano. De tal manera que los fascis, que son encantadores por las noches, comentaba Gómez Carrillo, pero comentaban otros muchos autores como Pierre Loti, que son encantadores, que embrujan, que invitan a veladas en la época y ahora, como ha expresado esta mañana Sandra Rojo, reservadas. Sin embargo, en su trasfondo siempre tienen la vigilancia sobre su propio negocio, sobre los conflictos en ciernes, sobre bueno, el mundo violento que también ayer Sofía Macariu nos expresaba, por ejemplo, con la vasija esta en marfil del Louvre, que ejemplificaba también esa duplicidad de mundos entre lo ideal y lo mítico y lo conflictivo. Dicho eso, pues reafirmarme en que, bueno, el mito, como decíamos, la herencia andaluza, el mito bueno de Al-Ándalus, no goza de buena salud solo hacia atrás, sino quiero afirmar, sino que es un instrumento, ya lo manifesté en el año 2002 en Lo Moro, es un instrumento de acción político-cultural fundamental, y que su gestión, la gestión del mito, y saberlo llevar a buen término, nos permitirá construir un nuevo paradigma por unos tiempos, gestionar ese paradigma, sustituir el paradigma del multiculturalismo, que es un paradigma neorracista, en el fondo, de enclaustramiento de comunidades, por un paradigma de pluralidad cultural, y sobre todo permitirnos reflexionar en clave de futuro, sin abandonar el genius loci, local, y en este sentido creo que la Alhambra crepuscular, donde nos encontramos, pasada por la modernidad y por la posmodernidad, es un lugar fundamental para gestionar esa nueva dimensión del paradigma al-Ándalus. El paradigma al-Ándalus, que no soy yo el que le ha dado carta de nacimiento, pero que ya desde hace 10 años se viene hablando del mismo como una posibilidad para la gestión de la política y la cultura mediterráneas. Y probablemente también un referente a escala mundial de una manera distinta de hacer las cosas y de convivialidad. Dicho esto, sin el más mínimo atisbo de retórica, es decir, y si se entiende de alguna forma, pero, pido disculpas por ello, creo que no hemos hecho nada más que con este coloquio comenzar una andadura que probablemente va a durar muchos años sobre este mito vivo y sin fin, como decía Valdelomar, sin fin de Al-Ándalus. Dicho esto, pues creo que le paso la palabra a mi querido amigo, el profesor Atalá Saaz. Sí, a María del Mar Villafranca y a Juan Calatrava, uno tiene ya que ir reservándose y quizás aventuro que este sea el último o uno de los últimos momentos donde yo participe en algo, si no por lo menos esta es mi intención, como organizador o como director académico, como se quiera. Pero el organizar cosas tiene una ventaja, y antes de entrar en materia quiero decirlo, y es que uno hace lo que antes se llamaba sociedad. Es decir, uno el conocimiento creo que no se lo queda para uno mismo, sino que el conocimiento se transmite y se comparte sobre todo en actos como estos, que a veces tiene más público, a veces tiene menos público, a veces los colegas van y vienen. Día de hoy, con brevedad, después de haber reflexionado pues algo sobre el mito de Al-Ándalus,
algo que no fuese de ya vi, algo que no hubiese dicho en otros momentos. Entonces, creo que puedo aportar simplemente 2 o 3 ideas que las dejo en el aire, no las dejo cerradas. Uno, la vinculación del mito de Al-Ándalus con el romanticismo y su proyección postromántica. Si nos atenemos a los tratadistas del romanticismo, los teóricos que han reflexionado sobre la naturaleza epistémica del romanticismo, cito a uno de ellos, han dicho que los románticos se preocupan de la que nunca conseguimos dejar a los intervinientes en el mismo sitio un rato, sino que andamos ajetreados. Pero sea como fuere, el hecho del conocimiento se produce no solo en los libros, sino se produce en el hecho de la compartir y transmitir. Entonces yo siempre le he dado una gran importancia a estos actos, se publiquen o no se publiquen, que esto es otro segundo asunto. Haya más público o haya menos público. Yo creo en la eficacia de estos actos. Y creo que a lo largo del coloquio pues, se ha ido viendo pues, que estamos en sintonía y que los colegas pues, vamos compartiendo una serie de puntos en común bastante importantes. ¿Qué podía yo aportar? ¿Qué podía yo aportar en el día? Bien, yo había escogido, después de mí hablará el profesor Abdallah Saaf, y cuando se haya pasado el momento brujo del sueño, que yo voy a ocupar. El momento brujo de la digestión, ¿no? Que nos hace entrar en somnolencias que pueden ser andalusíes o no. Bien, decía un amigo mío, y me permiten la butad, una vez llamé a su casa en el sur de Francia, estaba y se asomó, es un amigo hispanista, y me dice, ¿qué haces llamando a la hora de la siesta? Digo, hombre, yo pensaba que los franceses no dormíais la siesta, ¿no? Y dice, es que esto es cosa de salvaje, el no dormir la siesta. Efectivamente, estaba durmiendo, o sea que es la hora de la siesta, que es sea en una mezquita, o sea, en nuestra casa, o sea, en una iglesia. Yo había escogido mis torpes palabras, porque ya la verdad es que lo dije el primer día, no sé si lo dije o lo voy a decir ahora. Después de haber organizado 60 o 70 acontecimientos a lo largo de mi vida profesional, estoy fatigado. Estoy fatigado y se lo manifestaba así.